Muchas gracias a todos, gracias al hotel también por la invitación. Yo encantado de la vida por estar aquí compartiendo también un tema que me apasiona mucho, que es la educación. Creo que desde los momentos también en los que vivimos, en la forma en la que se han atravesado también la pandemia, ha sido necesario hablar mucho sobre el cambio educativo, sobre las nuevas perspectivas de la educación, sobre cuáles son las cosas que nosotros tendremos que seguir pensando sobre la educación. Y justamente eso es lo que quería hablar el día de hoy con ustedes, es hablar sobre no solo metodologías, no solo sobre las cosas que están pasando en el ámbito de las neurociencias, de las nuevas tecnologías, sino cuál es la importancia y el sentido del cambio, cuáles son las cosas que nosotros debemos considerar al momento de hablar de un cambio educativo y de unas nuevas perspectivas en la pedagogía. Y hoy quisiera comenzar con esta frase que es atribuida a Mario Benedetti, pero en realidad fue un graffiti que se hizo en Quito y que lo recogió un poeta ecuatoriano que se llama Jorge Enrique Lund, y que dice: creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Justamente en ese punto es donde se recogen todas las cosas que hemos pasado y lo que la pandemia también evidenció en la transformación y la necesidad de cambio que existe en educación. Y justamente hoy vemos, y muchos años atrás también hemos visto, cuáles son los problemas que vive la educación. Vemos la falta de motivación, la ausencia de la comprensión apropiada de los estudiantes, y que la escuela no ha estado acorde a los cambios sociales y culturales que ha vivido la educación. Entonces, muchas cosas tendríamos que reformularlas, muchas cosas tendríamos que ponerlas bajo lupa, y cosas que no están prefijadas o listas para afrontar. Y un claro ejemplo es esta pintura. Esta pintura se la realizó en el siglo XIV, es la Universidad de Bolonia, en la que vemos claramente reflejada muchas aulas, no solo de Ecuador, de Latinoamérica o del mundo en general, en la que están sentados en hileras. Las dos primeras filas, si ustedes se fijan, están prestando atención la mayor cantidad de los estudiantes ahí, pero las dos filas de atrás están prestando atención a cualquier otra cosa menos al profesor. Incluso aquí hay una persona que está dormida, si ustedes se fijan aquí. Tenemos aquí una persona que está completamente dormida, no está prestando atención, no tiene para nada una intención de prestar atención al profesor. Y también vemos un profesor en la parte alta, que es el conocedor de la información, el que es el sabio, el que transmite desde arriba hacia abajo y que no le importa que los estudiantes de las filas de atrás estén o no prestando atención o que estén haciendo cualquier otra cosa. Si ustedes se fijan, esta misma escena es la que ha pasado por mucho tiempo en diferentes aulas de Latinoamérica, de Ecuador, de diferentes partes del mundo. Y tendríamos que seguir viéndola como con esos ojos críticos de que así ha pasado desde el siglo XIV y así sigue pasando en nuestras aulas. Que si no fuese por la virtualidad que nos vemos obligados ahora, seguiríamos pasando por las mismas circunstancias. Y ahora les pongo el claro ejemplo de esta niña, y vamos a poner un nombre hipotético. Le vamos a llamar Noelia. Noelia acaba de entrar en sus 3, 4 años a una escuela, va a pasar aproximadamente 14 años, 15 años dentro de un sistema educativo, va a salir de la educación superior, va a entrar a la educación superior más o menos en el 2034 aproximadamente, saldrá en el 2038, hará una maestría si es que esa fue su elección, y más o menos entrará de lleno en el campo laboral en el 2040. ¿Qué les espera? ¿Qué le espera a Noelia en ese 2040? ¿Cómo será el mundo que le espera a Noelia en el 2040? ¿Será igual al mundo que nosotros estamos viviendo? ¿Será igual al mundo que nosotros estamos actualmente afrontando? ¿Es completamente distinto? ¿Sí? Entonces, es importante y es fundamental ponerse en esa perspectiva de que nosotros estamos educando a niños, a niñas,
desde diferentes campos, de diferentes disciplinas, pero para un mundo futuro que es completamente incierto. Maelo Vera dice, es un mundo digital que evoluciona, es diferente porque vamos a estar tecnologizados, y la clara evidencia es eso, pero es completamente incierta. Hay un autor que se llama, y que es muy leído a partir de lo que ha pasado con la pandemia, que se llama Yuval Harari, que dice que el cambio es inminente, que nosotros vemos nuestra sociedad en un eje de transformación y de cambio, y que esa es nuestra conformación como cultura. Y eso debemos tomar en cuenta al hablar también de educación. Desenia dice justo, todo cambia y evoluciona aceleradamente. Y este dato que les acabo de estar pasando en la diapositiva es fundamental para lo que dice Desenia. Cuando nosotros estamos hablando de una investigación de Buckminster Fuller junto con la IBM, hizo un recuento de toda la información que tienen diferentes disciplinas y en cuánto tiempo esa información se duplica. Cuando nosotros estamos hablando desde 1600 a 1900, dice la investigación que la información en cualquier disciplina, en promedio, se duplicaba cada 100 años. ¿Sí? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la información que tenía una disciplina se duplicaba cada 25 años. Esta investigación dice que actualmente una información se duplica cada 13 meses. Es decir, lo que aprendí este año, al próximo año toda la información se ha duplicado y posiblemente ya queda completamente descartada y no nos sirve para seguir produciendo más información. Pero dice además que dentro de 15 años, dentro de 10 años, esa información no solo va a duplicarse dentro de 13 meses, sino que se va a duplicar dentro de 12 horas. Es decir, lo que hoy aprendí queda completamente inutilizable para el día de mañana. Si nosotros vamos a seguir haciendo del conocimiento lo más importante, si vamos a seguir haciendo de la forma de la información o de impartir información, la forma principal que tenga de interacción las escuelas con nuestros jóvenes, no vamos, sino que en el 2040 que afronte Noelia, no vamos a hacer más que dar información que va a estar completamente utilizable cuando ella llegue a ese mundo futuro. Y les pongo otro dato. Antes, las competencias para nuestra sociedad eran saber 3 cosas fundamentales: saber leer, saber escribir y saber contar lo que han aprendido. Ahora, la sociedad del conocimiento nos obliga, además de esas 3 cosas, que el estudiante pueda explorar, expresar y comunicar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del cambio, es que ese cambio no es opcional, no es algo que nosotros podamos elegir, no es algo que podamos desplazarnos o seguir pensando que no va a ocurrir. Tampoco el cambio y la transformación es algo técnico, es decir, no es que va a pasar un paso a la vez, ni que se la pueda afrontar como cualquier cosa que vaya a pasar en el mundo. No es una receta que va a pasar. Tampoco lo consideramos como aquellas pequeñas acciones van a hacer esa transformación y ese cambio. Las pequeñas acciones únicamente nos ayudan a adaptarnos en un momento determinado. Un claro ejemplo de eso es lo que está pasando también con las tecnologías. Actualmente las tecnologías nos están ayudando a solventar aquellas cosas que están pasando dentro de las escuelas cuando tenemos que hacer educación a distancia. Pero también esas pequeñas cosas, cuando regresemos a la presencialidad, si es que son cambios pequeños, se van a olvidar y vamos a retomar nuevamente como era una educación presencial, como estábamos viendo en la pintura del siglo XIV, todos los estudiantes sentados en filas. Es importante también considerar que el cambio es participativo, es decir, está involucrado en muchas más disciplinas que la pedagogía. También es sistémico porque no solo, lo que decía ahí, no son solo necesarios pequeños cambios, sino un cambio que sea radical y además lleno de creatividad y disruptivo. Entonces, necesitamos considerar todo eso para tener presente cuáles son las nuevas perspectivas que tenemos en la educación. ¿Sí? Ahora,
Cuando hablamos de nuevas perspectivas, siempre pensamos en aquellas herramientas, estrategias, metodologías, formas en las que nosotros llegamos a tener el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Y es incluso hasta gracioso ver cómo los directivos de diferentes escuelas piensan en el futuro de la educación a partir de estas cosas, a partir de qué implementaciones, qué metodologías, qué nuevas herramientas, qué tecnologías vamos a implementar dentro de las escuelas. Pero eso en función no es lo más importante. Cuando nosotros estamos hablando de nuevas perspectivas, lo primero que tenemos que pensar no es en la herramienta, en el currículo, en la metodología que vayamos a utilizar dentro de las clases. Tenemos que pensar en una cosa particular, en esta pregunta: ¿para qué transformar? ¿Cuáles son las cosas que nosotros necesitamos pensar en la transformación? ¿Cuál es el sentido de la transformación? Porque ya hemos hablado del por qué vamos a transformar. Hemos hablado que necesitamos transformar porque la sociedad está cambiando. Es necesario transformar porque eventos como la pandemia, sobre el cierre de las escuelas y sobre la nueva virtualidad, también nos obliga a transformar la educación. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el sentido último que necesitamos transformar? Pero el para qué es justamente la persona, ¿sí? Cuando nosotros estamos también pensando en la transformación, inmediatamente nos enfocamos en el cómo, lo que les decía antes, en el cómo sobre las metodologías, en el cómo sobre la evaluación, cómo vamos a transformar con las nuevas tecnologías, cómo vamos a transformar con nuevos espacios. Entonces utilizamos muchos recursos, pero nos olvidamos de esta parte fundamental, y le voy a recalcar aquí: el qué y el para qué, el sentido de la transformación. Si nosotros ponemos en la lupa en este sentido, nosotros inmediatamente podemos responder al cómo. Entonces, para más o menos resumir hasta el momento, nosotros tenemos una obligación de cambio. Necesitamos que ese cambio sea sistémico, que sea participativo, pero no podemos simplemente tener una perspectiva de educación enfocándonos en el cómo, no en el qué y el para qué, el sentido de ese cambio, que como ya dijimos, es la persona, el estudiante. Si nosotros nos enfocamos en la persona, inmediatamente nosotros tenemos las respuestas alrededor nuestro. Tenemos un nuevo currículo, las formas de comunicar ese conocimiento, las experiencias y el proceso de enseñanza y aprendizaje que tendrán nuestros estudiantes. Además, con metodologías activas, que es una parte importantísima dentro de las nuevas perspectivas de la educación y de la pedagogía. Cuando nosotros estamos hablando también de evaluaciones auténticas, cambia inmediatamente el rol del docente y se convierte en un guía. Ya no es el profesor, como veíamos en la pintura, que es el conocedor, el sabio, el que sabe todas las cosas, porque ese ya no es el rol del docente. Es aquel que guía el conocimiento a través de diferentes experiencias. Y por lo tanto, encontramos estudiantes protagonistas, estudiantes que se apropian de su propio aprendizaje. Y también cambian las organizaciones, cambia la escuela, cambia la forma en la que nosotros entendemos el horario. Ya no necesitamos clases de matemáticas, de lenguaje, de historia. Ahora necesitamos una organización completamente distinta y reenfocada en contribuir a ese aprendizaje. Capaz ya no necesitamos, por ejemplo, si vamos a hacer trabajos por proyectos, los trabajos por proyectos nos exigen que estén 90 estudiantes en un aula, aunque sea virtual, pero también acompañados por 3 o 4 profesores y que puedan reunirse en grupos de 4 y que puedan plantearse proyectos y que puedan responder a problemáticas reales. Y eso, a la final, nos lleva a nuevos espacios virtuales, como también las que estamos viviendo, espacios físicos, en las que podamos tener diferentes experiencias de aprendizaje. Tomando todo esto en cuenta y teniendo muy presente las cosas que les digo, les voy a presentar como las diferentes perspectivas que tiene ahora la pedagogía en cuanto a las metodologías activas. Y esta es una imagen que
a mí me gusta mucho porque todos pensarían que es de una clase con estudiantes. Es una formación de profesores en la que se les pidió que diseñen un espacio diferente de la biblioteca de su escuela. Y ellos, con toda la experiencia que hicieron, se involucraron, comenzaron a hacer muchas cosas a partir de la forma en la que nosotros podríamos considerar una biblioteca distinta. Se involucraron, comenzaron a hacer diferentes proyectos, o sea, fue algo muy lindo. Pero esa es una aplicación directa de las metodologías activas, no solo con los estudiantes, sino también con los profesores. Entonces tenemos en un primer lugar las inteligencias múltiples, que en teoría las inteligencias múltiples fue creado por Harner, la teoría como tal, en conjunto con el proyecto Cero de Harvard, y en la que reconoce la diversidad de los estudiantes. Si nosotros lo aplicamos en metodologías, por ejemplo, podemos hacer el aprendizaje basado en proyectos o la paleta de inteligencias múltiples para reconocer esa diversidad en los estudiantes y democratizar la inteligencia. Es decir, que las inteligencias que son lógicas matemáticas o las lingüísticas ya no sean las prioritarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también que se involucren a las otras inteligencias. Son 7 inteligencias, incluso hay nuevos estudios que podrían reconocer una nueva inteligencia que es la inteligencia espiritual, pero son 7 inteligencias que tenemos toda la capacidad de aplicarlo dentro de nuestras clases, a través de puntos de entrada distintos, a través de diferentes actividades que les podamos hacer a nuestros estudiantes. Todo esto nos ayuda a ser coherentes también con lo que hemos dicho, porque eso nos permite no solo formar en el conocimiento, sino también en habilidades para los estudiantes. Además, tenemos otra teoría que es el marco de la enseñanza para la comprensión, que también fue diseñado y creado por el proyecto Cero de Harvard, en la que como metodología tenemos el proyecto de comprensión, en el que se prioriza la comprensión, y la comprensión entendida como el conocimiento aplicado a la realidad, en una realidad que pueda ser como una fuente importante dentro de la forma en la que entiende el mundo, ¿sí? Y todo eso para plantear proyectos finales, para tratar proyectos y resolver problemas de su entorno. Todo esto tiene que ser sostenible a través del rol del estudiante, del profesor, perdón. Cuando nosotros hablamos de una práctica reflexiva, también estamos hablando de un proyecto importante que tiene que ser reconocido. Ángeles Domingo, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, tiene esto muy claro. Tiene esto en forma de una práctica reflexiva en la que el profesor se empodere de su propio aprendizaje a partir de una reflexión sistemática en su práctica y sobre su práctica. Entonces, este es un proceso en el que los miembros de la comunidad educativa comienzan a hablar, comienzan a atender como diferentes herramientas y diferentes perspectivas para hacer sostenible las metodologías activas que les hablaba hace un rato. Entendamos la educación y las nuevas perspectivas de la educación a partir de esto. Los valores, la forma en la que nosotros queremos que nuestros estudiantes sean, ese ideal de persona que nosotros en cada una de las experiencias que hagamos dentro de la escuela queremos fomentar, es esta cosa de los valores, son las raíces del árbol, ¿sí? Después, aquellas destrezas, habilidades, competencias que queremos desarrollar son el tronco, que pensar desde ahí nos permite abrir un abanico muy grande de las metodologías que nosotros podamos utilizar. Después de eso son las áreas del conocimiento, que pueden ser interdisciplinares, incluso transdisciplinares. Cuando nosotros estamos hablando de las áreas de conocimiento, ya no estamos solo enfocados en la asignatura como tal, no estamos enfocados solo en las matemáticas, en el lenguaje, en la historia, sino que cada una de ellas puedan incorporarse e implementarse de forma interdisciplinaria. Y posteriormente a eso las lecciones, que son ya las hojas, que si tenemos todo el árbol bien constituido, las lecciones son coherentes con lo que hemos hablado anteriormente. Muchas gracias.
La universidad que hoy por hoy les pone esta información delante de ustedes es una universidad que ya tiene 9 años de creada y bajo un sistema 100% virtual. ¿Por qué menciono esto siempre al inicio? Porque justamente nuestra presentación inicia con la combinación de experiencia y calidad. Tenemos ya más de años, porque hace poquito nada más, el mes pasado, cumplimos 9 años a nivel de creación y fundación, siempre como una universidad virtual. Por ende, no hemos migrado, ¿no? Por un tema de que la pandemia hizo migrar. Hemos nacido así y contamos con todos los sistemas y la plana docente adecuada y especializada y calificada para poder dar clases a través de plataformas virtuales, y eso nos da un gran respaldo respecto a que la universidad tiene para todas las personas que quieran estudiar en ella. Así es que nosotros lo que buscamos es eso, ser líderes en educación online, y no solamente en México, sino también a nivel latinoamericano, y más allá de latinoamericano, donde hay una persona de habla hispana hoy por hoy, seguramente podremos tener un alumno de UTEL también. Porque justamente esta parte de la adaptación así lo menciona. Tenemos más de 30.000 alumnos, yo creo que ese número ya lo superamos hace un buen rato, porque Ecuador va creciendo bastante rápido con las personas que realmente no se detienen avanzando y siguen innovando, porque claramente uno tiene que seguir evolucionando, como fuimos viendo parte de la presentación de Javier. Uno tiene que ir avanzando, no quedándose, porque, a ver, hoy por hoy dentro de muchas sesiones que hay educativas, hemos encontrado momentos incómodos en los que a veces por no habernos capacitado adecuadamente, por la vanguardia, con sistemas que hoy por hoy son muy amigables, hemos encontrado ciertos baches y hemos tenido que ir avanzando a medida de que hemos podido ir capacitándonos o autocapacitándonos desde nuestros hogares. Sin embargo, el hecho de poder manejar un aula virtual como la que tiene UTEL desde cualquier parte del mundo, porque hoy en día Agripina está en República Dominicana, pero mañana le sale un trabajo y se muda a Panamá, se muda a México, o se muda a Ecuador directamente, y puede continuar con sus estudios como si estuviera igual en el país que quisiera, porque ella está estudiando en una universidad mexicana en modalidad virtual y puede hacerlo desde cualquier parte del mundo, y de esa manera va a ir avanzando sus estudios siempre. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de que tú puedas estudiar en cualquier parte del mundo, solamente necesitas una computadora, acceso a internet, y eso es algo de lo que hoy en día, creo que gracias a Dios, la gran mayoría tiene acceso. Sabemos que no todos, ni siquiera que seamos los profesionales que hagamos que esto siga creciendo, pero casi la gran mayoría tiene este acceso, y eso nos permite no detenernos. Justamente nosotros contamos aparte con presencia en más de 32 países, porque como les digo, no basta con que sea un país solamente que tenga habla latinoamericana, habla latina, sino que donde exista una persona que hable castellano, puede estudiar con nosotros dentro de nuestra universidad internacional. Contamos con 70 programas de estudio avalados por la Secretaría de Educación Pública, y no solamente basta, como en toda universidad, con los cursos que tú tienes que llevar, tenemos cursos adicionales que te van a ayudar a también mejorar de manera profesional y académica. Así es que tengan en consideración que somos una universidad que procura ser lo más íntegra posible, y de que esto no se trata de que tú te vas a sentar frente a tu computadora a ver una pantalla, a ver un video, a leer un texto, que lo podrías leer fácilmente en la biblioteca, puedan acceder a los libros todavía, sino es que tienes también un área de tutoría, tienes un docente, que al igual como en esta sesión, sino que por Zoom, también se va a encargar de poder resolver tus dudas y preguntas. En cada una de las clases que nosotros buscamos y que nuestros docentes también buscan es la integración entre los alumnos, porque hoy en día, como bien hace un momento lo mencionó Agripina, ella está en República Dominicana, iba a decir Santo Domingo, y de repente a mí me conviene dentro de mis clases, porque yo también soy estudiante de UTEL, ir conociendo a una persona que tenga un enfoque distinto, desde un país distinto, un contacto ya en el extranjero que me pueda ayudar con información, o de repente con una oportunidad laboral en su país, o yo de repente informarle, oye, mira, nosotros que estudiamos esto, hay oportunidades laborales también en mi país, y generas una cadena de valor muy importante junto con todos tus compañeros que están en distintas partes del mundo. Siempre hay mucha integración. El hecho de ser virtual no nos ha privado a nosotros para nada de poder ir avanzando en el tema de la integración de las personas, porque no solamente nos enfocamos en material, sino también en relaciones humanas importantes, y eso es UTEL, una familia. Nosotros, por ejemplo, contamos con el reconocimiento y validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública, la SEP.
Así es que de esa forma, nuestro título es reconocible en distintos países por distintos tratados o convenios. Así es que nosotros tenemos la posibilidad también de poder ayudarte con esto. Y qué importante es tener comentarios de parte de nuestros egresados, como por ejemplo aquí el buen Samuel nos comenta, ¿no? Estudiar en UTEL ha sido una de las mejores experiencias en mi vida. Descubrí una universidad con sentido humano, amabilidad, calidez en su personal de contacto, mentores y maestros con gran profesionalismo. Sin haber llegado al comentario, yo más o menos iba comentándoles esto porque sí, efectivamente, es lo que tenemos para brindar no solamente educación virtual, que está avalada por la experiencia que tenemos, sino también un gran número de personas que están detrás de ti para que puedan ayudarte a hacer que esto sea lo mejor llevadero posible. Parte de esa experiencia nos ha demostrado de que no todos somos iguales, que cada persona tiene una variante en su forma de sentir, de ver y de proyectar las cosas, y creo que ustedes lo saben perfectamente también. Las modalidades de evaluación que nosotros ofrecemos son 4. Tú puedes elegir de repente lo que más se acomode al momento que estás viviendo y de repente a la experiencia que has ido teniendo. Puedes elegir una modalidad de actividades donde entregas actividades de forma semanal, las cuales se encuentran distribuidas durante todo tu bimestre. Puedes elegir la opción de exámenes. Esta modalidad se encuentra para alumnos que semanalmente van pasando exámenes, semanal o quincenalmente, depende de la materia, y estos son tema llevado, tema evaluado, y de esa forma vas avanzando. Quienes requieran mayor información, de algún punto recuerden aquí en el chat, nuestros promotores están dejando los links de WhatsApp. Si están desde el móvil, denle clic. Si no, solamente los copian y ábranlos en su WhatsApp personal y los va a llevar directamente a que puedan tener información detallada de cada uno de los puntos que necesiten. Después tenemos la evaluación por trabajo final. En este tipo de evaluación, personas que, por ejemplo, les gusta desarrollar todo un proyecto, una monografía, un informe, y durante todo el ciclo, o bueno, durante todo el tiempo que dura el curso, van desarrollando el mismo dependiendo del tema que el profesor les ha asignado. Hacen una presentación parcial donde van presentando un avance de su trabajo y el profesor les va indicando si van por buen o mal camino, porque siempre es bueno que nos guíen de la manera correcta, y para eso está nuestro docente. Y al final presentas un trabajo final. En base a eso es tu evaluación. Y la evaluación por evidencias, que consiste en la presentación de un grupo de evidencias que demuestren que tienes el dominio del contenido que se está impartiendo en ese curso. De esta forma, tú ya puedes quedar no exonerado del curso, pero sí puedes tener una calificación. De repente tu docente te dice, mira, con lo que tú me has presentado y veo que conoces, tienes un 7, porque recuerda que nuestra calificación es decimal. Pero si tú eres de esas personas que no siempre no están satisfechas con un 7, quieren llegar a un 10, puedes agarrar y decirle, no, profesor, ¿sabes qué? Mejor me paso actividades, me paso exámenes, voy por trabajo final, porque yo creo que puedo llegar a más de un 7. Y comienzan a trabajar también en un promedio más alto, porque también todas esas cosas siempre cuentan. Pero lo interesante es que tú, cada vez que es un curso, vas a seleccionar la modalidad de evaluación que más se acomode a ti. Porque de repente vas a tener un tema, estos 2 meses me conviene exámenes. Pero no, ya lo superé, todo bien, tengo mucha más chance, me voy por actividades. Tú lo decides. Y tenemos también adicionales. Como mencioné, somos un gran grupo humano que está interesado en poder hacer que tu desarrollo sea el mejor. Por eso, tienes el tutor de bienvenida e inducción, que te da una presentación a cómo es tu aula virtual, cómo vas a desarrollarte en tus cursos. Tienes un asesor académico y un coach y un profesor en cada uno de tus cursos. Y cada curso tiene ciertos temas que van siendo impartidos por diversos ponentes, porque también tú puedes ser más afín a la forma en la que lo presenta un ponente, o lo presenta otro, porque tenemos a veces por cursos 3 o 4 ponentes, que básicamente son profesores del curso, y no necesariamente de repente vas a entrar al turno o horario que lo planteó el profesor con el que te inscribiste, vas con otro profesor que tiene horarios más afines a ti, y eso no genera una incomodidad con tu docente, porque la evaluación está pautada de la misma forma para los 4 o 5 docentes que puedan dar esta información. Entonces, siempre es importante, igual que puedas estar en clases, participar en ellas, y de esa forma poder sacarle el jugo a toda la información académica que también está allí disponible dentro de las clases. Nuestro programa de éxito académico tiene talleres para alumnos, asesorías en línea, que es algo muy importante. Cuando vemos que los alumnos necesitan un refuerzo o pueden avanzar mucho más, se generan grupos de asesoría. Tenemos también el área de nivel académica para quien no pudo estar de repente todo el tiempo conectado durante su bimestre. Por allí nunca está de más algún inconveniente, más aún ahora que estamos con un tema tan complicado a nivel mundial.
de repente te perdiste 1 o 2 semanas, bueno, las puedes recuperar. Hay un área de nivelación académica que te puede ayudar. Te podrías llevar un curso de inglés por 6 meses de forma gratuita. Tenemos departamento de orientación psicológica, y algo que a mí me gusta mucho es la clase magna, donde tú, así como estoy yo en este momento aquí, coordinas con tu docente y impartes una clase, una charla con un periodo de tiempo estimado, y tus mismos compañeros evaluarán tu participación. Tu docente te dirá: muy bien, Jonathan, me pareció genial cómo lo hiciste, sigamos avanzando, y esto que mejorar, porque los profesionales de hoy en día no solamente tienen que estar en una computadora haciendo informes, sino también presentando dichos informes, y es bueno que uno se vaya adaptando a este tipo de gestiones. Así es que nosotros pensamos en todo ello, y por eso es que lo tenemos así distribuido. Parte de nuestra oferta académica para maestrías está distribuida de la siguiente manera, como lo pueden ver aquí. Estas son todas las maestrías que ofrecemos, todas son 100% online, y a las cuales ustedes pueden acceder solamente con un clic. Así es que pueden hacerle clic a los links que están compartiéndose acá en el chat. Tenemos también carreras, ¿no?, en ingeniería, ciencias sociales y humanidades, hospitalidad y turismo, y económico-administrativas. Curiosamente, como les mencioné, yo trabajé antes en turismo, y el turismo hoy por hoy está muy golpeado. Entonces, ¿qué forma más conveniente de estudiar turismo justo en un momento en el que todo está detenido, para que luego, cuando vuelva a reimpulsarse, tú estés preparado y activo también para poder avanzar con el mismo? Lo menciono como uno de los puntos, por allí es el que más conozco, pero tenemos todas estas carreras como pedagogía también, y también en maestría la tenemos. Entonces, solamente depende de cada uno. Pedir información, como les decimos siempre, no cuesta nada. Psicología organizacional, que es excelente, Javier. Nosotros tenemos psicología organizacional, ¿sí? Tenemos psicología organizacional, entonces por allí puede ir viéndose. Lamentablemente, JD, pues todavía no tenemos nutrición, pero tal vez algunas de las carreras que tenemos pueda ser afín a lo que tú estás buscando. Nuestros promotores no solamente son personas que te van a decir qué tenemos, cuánto cuesta y cuánto tiempo dura, te van a poder ir guiando de repente también por cuál sería la orientación más adecuada, si somos la mejor opción para ti. Así es que no cuesta nada preguntar, consúltales, y de repente por allí tenemos una alternativa que pueda adaptar a lo que tú necesitas. Y bueno, a manera de resumen, ¿por qué estudiar en UTEL? Como les mencionábamos, tenemos el área de acompañamiento y orientación personalizada 24/7. Esto quiere decir que dentro del aula virtual, tú tienes un tutor asignado, y dentro del aula virtual existe un chat de tutoría, que también una persona desde el otro lado te responde interactivamente siempre la información o consultas que tú tengas. Porque contamos con más de 800 profesores, ya más, porque hemos crecido una barbaridad en el último año, con gran trayectoria profesional. Porque, como ya lo mencioné, con ejemplos inclusive, puedes escoger la modalidad de evaluación que más se adapte a ti. Y eso, si nada más, no lo encuentras en cualquier parte. Porque puedes terminar tu programa académico en el tiempo que tú decidas. En el caso de las licenciaturas, tenemos 2 opciones. Una de 4 años, que es la carrera regular, pero si tú quieres hacer esto mucho más rápido y te sientes preparado para poder llevar una carrera con más cursos al hombro, pues puedes llevar una modalidad de 2 años, 10 meses, y obtener tu título de manera inmediata. También para nuestras maestrías contamos con una modalidad un poco más corta, ya que duran 1 año y 6 meses. Así es que, en realidad, por ese lado también somos una alternativa bastante interesante. Y sí, tenemos algunas becas bastante limitadas por justamente la demanda. Y sí debo mencionar que nosotros hemos buscado obtener un precio bastante competitivo en Ecuador. Así es que creo que si piden información se van a dar cuenta que somos una muy buena opción, con las alternativas necesarias para que puedas empezar tu vida universitaria. Aquí les dejo el Facebook de UTEL Ecuador y la página web de UTEL Ecuador, que también he visto que la han estado compartiendo por ahí. Y antes de despedirme, qué gusto haber estado con ustedes, qué gusto haber escuchado a Javier. Así es que espero que se hayan llevado lo mejor posible de aquí, que la hayan disfrutado, que le hayan pasado muy, muy bien. Y los dejo hasta una siguiente oportunidad. Estoy seguro que tal vez por ahí nos crucemos como alumnos de la universidad, porque yo ya estoy estudiando en UTEL, ya estoy en mi 2º bimestre y me va genial. La verdad es que estoy muy, muy feliz y tomé una muy buena decisión, y espero que también quienes aquí se decidan por estudiar con nosotros lo consideren así. Es más, estoy seguro que será así. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su tiempo y su atención.